Leksyon 34. Poder. Poder as a noun, ang ibig sabihin niyan ay power, kapangyarihan. Pero poder as pandiwa or verb, ang ibig sabihin niyan ay to be able to or can. So ano ba ang conjugation ng poder? Ito, very useful verb. Sa Tagalog, ang ginagamit lang natin ay puwede. Yung isang word na yon, puwede. So for example, pwede ako, pwede siya, pwede tayo, pwede kami, pwede sila, pwede si Elmer, pwede si John, pwede. Pero sa Spanish, may conjugation yan, depende sa subject. Yo puedo, tú puedes, él, ella, usted puede. Nosotros, nosotras podemos. Vosotros, vosotras podéis. Ellos, ellas, ustedes pueden. Pakibasa nga po, Brad Elmer, ang conjugation ng verb na poder. Poder. Yo puedo. Mhm. Tú puedes. Mhm. Él, ella, usted puede. Mhm. Nosotros, nosotras podemos. Vosotros, vosotras podéis. Ellos, ellas, ustedes pueden. Ayun, muy bien. So, pag gusto mo sabing I can, you can, he can, etc. Or kaya ko, o pwede ako, kaya mo, etc. etc. Yun yung poder. To be able to or can. So, for example, sa mga pangungusap, no, gamit ang verb na poder, puedo hablar español. I can speak Spanish. Kaya kong magsalita ng Spanish or pwede akong magsalita ng Spanish. Puedes ayudarme? Can you help me? Pwede mo ba akong tulungan? So yung me sa ayudar ay isa siyang direct object pronoun. So wala pa tayo dyan. Pero yung me, it's me. Can you help me? Puedes ayudarme? Ella no puede venir hoy. She cannot come today. Hindi siya makakapunta ngayon. Podemos empezar ahora. We can start now. Pwede na tayong magsimula ngayon. Ellos pueden trabajar mañana or they can work tomorrow. Pwede silang magtrabaho bukas. Brother Mark, pakibasa nga po ang sentences gamit ang verb na poder. ¿Puedo hablar español? Mhm. ¿Puedes ayudarme? Ella Ayudarme. no puede Ayudarme. ayudarme. Hindi me. Ayudarme. Me. Mhm. ¿Puedes ayudarme? Mhm. Ella no puede venir hoy. Mhm. ¿Podemos empezar ahora? Ellos pueden trabajar mañana. Okay, muy bien. So ano ba yung mga common expressions? Some expressions gamit ang verb na poder. For example, hindi ko na kaya. I can't take it anymore. No puedo más. Or, pwede ba? Is it allowed? May I? Or pwede ko bang, se puede? Yan. O puede ser. It could be, maybe. O, no puedo ayudarte. Hindi kita matutulungan. I can't help you. Sa Spanish, ito mga kasama, important. Dito marami nalilito sa mga beginner. Meron tayong tinatawag na second verb plus infinitive rule. Ano ibig sabihin yan? So, for example, yung verbs na querer at poder, pwede siyang sundan ng susunod or pangalawang pandiwa or verb, pero yung pangalawang pandiwa or verb ay mananatili sa kanyang infinitive form or hindi mo i-conjugate yung pangalawang verb. So ang formula ay pwedeng querer or poder plus yung infinitive or yung second verb na hindi mo i-conjugate. So for example, I want to eat. Gusto kong kumain ngayon. So, dalawang verb niyan. To want at to eat. So, yung una lang ang i-conjugate mo. Yung pangalawa, ikakabit mo pero hindi mo i-conjugate. Quiero comer ahora. So, kung mapapansin ninyo, ang kinonjugate ko lang yung first verb, yung querer, pero yung dinugtong ko na another verb,
hindi ko kinonjugate. Quiero comer ahora. Hindi ko sasabihin quiero como ahora. Mali yun. Quiero comer ahora. Yung first verb lang ang i-conjugate natin. Another example, puedo estudiar esta noche. I can study tonight. Kaya kong mag-aral mamayang gabi. So, dalawa ang verbs dyan. Poder at estudiar. Ang i-conjugate ko lang ay yung first na verb, pero yung second verb na estudiar, mananatili siyang infinitive. Ikakabit ko lang, pero hindi ko i-conjugate yung pangalawang verb. Puedo estudiar esta noche. Another example, queremos viajar mañana. We want to travel tomorrow. Gusto naming mag-travel bukas. No pueden entrar. They cannot enter. Hindi sila pwedeng pumasok. Okay? So the first verb shows who, sino gumagawa ng action. Yung second verb naman kung ano yung action. Kaya hindi mo na kailangan i-conjugate yung pangalawang verb, yung una lang. Kuha po yun? So again, review po natin ang conjugation ng querer. Yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere, nosotros, nosotras queremos, vosotros, vosotras queréis, ellos, ellas, ustedes quieren. Verb poder, to be able to or can. Yo puedo. Tú puedes. Él, ella, usted puede. Nosotros, nosotras podemos. So again, no, pag nosotros, nosotras, hindi nag-change yung stem. So po pa rin siya, hindi siya puedemos. Po. Podemos at maging sa vosotros. Vosotros, vosotras podéis. Pero yung ellos, ellos, ustedes, nag-change uli siya. Pueden. From O to UE. Ayun. Pueden. Okay? So sige nga, practicein po natin ang conjugation. O, pakilagay ang tamang conjugation ng form, it's either querer or poder. So for example, yo blank aprender español. Ang tamang sagot ay quiero. Sige po. 2 minutes, mga kasama. Okay, sabay-sabay natin sagutan, mga kasama. Number 1, tú blank estudiar más este año. Ano po ang tamang sagot? Puedes. Quieres. O, tingnan nyo yung English translation sa Tú right side. Okay, so, ¿Quieres estudiar Aquí. más este año? so again, ang exercise natin, querer or poder, depende sa yung nakalagay sa right side, no? So, ang tamang sagot ay tú Quieres. quieres estudiar más este año. Número 2. Nosotros queremos viajar Correcto. a Nosotros queremos viajar a Chile en abril. 3. Quiere. Ella quiere descansar hoy. 4. Queréis. Vosotros queréis participar mañana. 5. Ellos puedo ayudar a sus amigos. Ellos quieren Quieren pala. Malayo yung puedo, yo yun. Ellos quieren ayudar a sus amigos. Sa una talaga medyo nakakalito yan pero practice makes perfect po. Awa tulong. Numero 6. Yo puedo Puedes. hablar Pedo. español. Ayun, doon tayo nalilito Puedo. Pag yo, Puedo. puedo. Kasi, yan, meron ako naaalala dyan yung sabi niya, imbes na puedo, naging puede, na mamimisinterpret kayo. So, ang tamang sagot, yo puedo hablar español con mis amigos. Yun ba? Number 6 ba tayo? Okay, number 7. Tú Yo puedes venir. Tú puedes venir esta noche. 8. Nosotros podemos. Nosotros podemos trabajar ahora. 9. Pueden. Ustedes pueden. entrar al salón. Okay, ustedes pueden entrar al salón. Número 10. Él no puede
Salir. Okay. Él no puede salir hoy porque está ocupado. Okay, pakibasa nga po, but PJ ang ating mga pangungusap, por favor. ¿Tú quieres estudiar más este año? Hmm? Nosotros queremos viajar a Chile en abril. Ella quiere descansar hoy. ¿Vosotros queréis participar mañana? Ellos quieren ayudar a sus amigos. Yo puedo hablar español con mis compañeros. Tú puedes venir esta noche. Nosotros podemos trabajar ahora. Ustedes pueden entrar al salón. Él no puede salir hoy porque está ocupado. Él no puede. Él no puede. Okay. Él no puede salir Muy- hoy porque está ocupado. Okay, so dapat maging conscious po tayo mga kasama no, sa conjugation kasi pwede tayong ma-misinterpret pag sinabi kong for example, no puede hablar español. Ang gusto mo pala sabihin, hindi ka marunong magsalita. Hindi ako marunong No magsalita. puedo. Sinabihan mo yung native speaker, no puede hablar español. Tataka yun. Bakit siya yung hindi pwede magsalita ng Spanish? Siya nga yung native. Eh, gusto mo No pala sabihin, puedo. no puedo. So, be careful, ha? Be careful sa paggamit. So, kailangan talaga maging conscious tayo sa conjugation, mga kasama.